Vamos a finalizar con la sección dedicada a este lenguaje SQL dentro de SAS y no quería perder la oportunidad de mostrarte una de las estructuras más potentes que tenemos, sobre todo cuando queremos crear categorías desde variables numéricas, es decir, si tenemos rangos de edades o rangos de precios o rangos de sueldos o rangos de tamaños distintos dentro de un dataset, normalmente nos vamos a encontrar en la situación en la que queremos definir cuántos de los registros de nuestro dataset caen en cada una de las categorías. Si estamos hablando de edades, por ejemplo, de personas entre 18 hasta 60 años, podemos hacer la división en diferentes rangos de edades para poder trabajar de mejor manera con todos estos datos. Podemos crear, por ejemplo, rangos de 18 a 25 años, ese sería un rango, otro rango de 26 a 35 años, otro de 36 a 45 y así sucesivamente, y después hacer el conteo de cuántos registros caen en cada uno de estos bloques, en cada una de estas categorías. En nuestro caso vamos a estar trabajando como en todo este bloque con la tabla llamada ventas y vamos a hacer la distinción de acuerdo a los tamaños de cada una de las propiedades. Vamos a crear diferentes rangos de tamaño para poder decir, bueno, estas casas corresponden a la categoría pequeñas, otras casas corresponden a la categoría medianas, otras a la categoría grandes y así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues utilizando la sentencia o la estructura case when. ¿Cuál es la sintaxis de esta estructura? Como ves, es un poquito más compleja de lo que habíamos visto hasta ahora, pero nada de qué espantarse. Como siempre, iniciamos con un bloque proc SQL, iniciamos con la sentencia select, la cual hemos estado utilizando bastante, y a continuación abrimos este bloque con la palabra case. Después de este bloque, podemos definir las estructuras condicionales que van a dar origen a cada una de nuestras categorías. Entonces escribimos la palabra when, a continuación la expresión condicional, posteriormente la palabra then y al final asignamos la categoría que cumpla con estas condiciones. Podemos crear tantas categorías como nosotros deseemos, pero al final escribimos la palabra end cuando hayamos acabado de nombrar cada una de estas categorías con sus condiciones. Y posteriormente, al final lo que estamos haciendo es crear un nuevo campo. Ojo, no vamos a alterar la tabla original, es decir, aquí no se va a crear ninguna nueva variable. Lo único que estamos haciendo es crear una consulta y dentro de esta consulta crear este campo que va a depender de las condiciones o de las categorías que estamos creando en este bloque. Por lo tanto, como es un nuevo campo, pues podemos nombrar a este nuevo campo como nosotros deseemos y finalmente vamos a decir cuál es la tabla con la que queremos trabajar. Como siempre vamos a hacer un ejemplo bastante práctico para poder entender mejor esto y vemos que la sintaxis nos dice empieza con un proc SQL, sigue la sentencia select y a continuación abrimos el bloque con la sentencia case. Podemos seguir escribiendo dentro de esta misma línea, pero yo te recomiendo mejor hacer las condiciones en una línea por separado para que puedas tener una mejor lectura de lo que estás programando. Aquí en esta nueva línea vamos a abrir con la palabra when y a continuación vamos a poner la primera expresión condicional. Decíamos que vamos a categorizar las propiedades de acuerdo a su tamaño, pero vamos a dividir estos tamaños en rangos diferentes. Entonces, vamos a decir que nuestra primera condición es que las casas tengan un tamaño mayor a 300 y menor a 800. Entonces, la variable con la que vamos a estar trabajando es la variable tamaño. Ahí es en donde están los datos que nos interesa separar o más bien agrupar en diferentes categorías. Entonces, ponemos el nombre del campo que estamos trabajando y ponemos la condición que sean mayores a 300 metros cuadrados, pero que al mismo tiempo ese tamaño sea menor a 800 metros cuadrados. A continuación sigue la palabra then, que es algo así como decirle si el tamaño de la propiedad cumple con esta condición, entonces, y vamos a asignarle una categoría. La categoría la podemos escribir con texto, lo vamos a poner así, y vamos a decir que estas casas son pequeñas. Repito nuevamente, lo que estamos haciendo es cuando la propiedad tenga un tamaño mayor a 300 y el tamaño sea menor a 800, entonces asígnala a esta categoría pequeña. En una nueva línea vamos a escribir la siguiente expresión condicional. Insisto, esto es solamente para guardar un orden que nos permita tener una mejor lectura de nuestro código.
vamos a escribir la siguiente condición, es decir, que tamaño sea mayor o igual a 800, pero que al mismo tiempo tamaño sea menor a 1000 metros cuadrados. Y entonces esta categoría va a ser de casas medianas. Probablemente te preguntes por qué aquí estoy utilizando el símbolo de igual y aquí no lo estoy utilizando. Bueno, aquí estoy dando por hecho que ninguna de las propiedades va a tener un tamaño de 300, solamente estoy considerando las propiedades mayores a 300 y esa es la razón, pero posiblemente sí tenga propiedades iguales a 800 metros cuadrados. En esta condición no las estoy considerando, aquí estoy utilizando el operador menor que. Entonces, si alguna propiedad es igual, exactamente igual a 800 metros cuadrados, no va a entrar a esta categoría. Entonces, por eso tengo que poner un símbolo de igual aquí para que puedan asignarse a esta categoría. Y como te decía, podemos tener tantas categorías como nosotros deseemos, las podemos escribir aquí abajo. Y para finalizar, todas las propiedades que no estén considerándose dentro de estas condiciones, simplemente voy a escribir la palabra else. Y a continuación, ¿cuál va a ser la categoría a la que se van a asignar? Por ejemplo, las propiedades grandes. Entonces lo que estoy diciendo nuevamente es cuando el tamaño sea mayor a 300 y menor a 800, entonces asígnalos a una categoría llamada pequeñas. Cuando el tamaño sea mayor o igual a 800 pero menor a 1000, entonces asígnalas a la categoría medianas. Y si no se cumple, es decir, si el dato no cumple con ninguna de estas condiciones, entonces, eso es lo que significa else, asígnalas directamente a la categoría grandes. Para finalizar la estructura, termino con la palabra env. Y como te decía, básicamente estamos creando un nuevo campo, entonces vamos a darle un nombre a este campo. Sabemos que lo hacemos con la palabra as y podemos llamarlo, por ejemplo, tamaño-propiedad. A continuación, de acuerdo con la sintaxis, debemos escribir el nombre de la tabla con la cual estamos trabajando. Entonces, como siempre, vamos a nuestra tabla de ventas y con esto finalizamos la estructura básica de la sentencia case when. Si ejecutamos, vamos a ver qué es lo que nos devuelve porque hay varias cosas que tenemos que modificar aquí para que se vea mejor, pero vamos a ver qué tenemos hasta el momento. Vemos que tenemos una larga lista de propiedades y esto es porque cada una de las propiedades que tenemos aquí se han categorizado dentro de esta nueva variable llamada tamaño propiedad. Sin embargo, pues esto no nos dice mucho, ¿verdad? ¿Qué te parece si mejor hacemos un conteo para saber cuántas son pequeñas, cuántas son medianas y cuántas son grandes y de esta manera tener una mejor lectura de los resultados? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a recurrir a una función de agregado que ya conocemos, que es la función count. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tenemos un campo que va a ser nuestro campo agrupador, como lo vimos en el video pasado, en el video de la sentencia group by. Sabemos que tenemos necesidad de utilizar un campo agrupador, que ya lo tenemos aquí, pero a continuación tenemos que utilizar la función agrupado. Entonces ponemos una coma, ponemos count, ¿y qué vamos a contar? Bueno, pues básicamente tenemos que contar todos los registros, entonces solamente vamos a poner el operador asterisco. Y claro que podemos llamar a este resultado también de una manera muy entendible, por ejemplo, número propiedades, para saber cuál es el número de propiedades que cumplen con cada una de estas categorías. Voy a ejecutar nuevamente el código, ahora con la función count. Aquí tengo un error de ortografía, count, ahí está, lo ejecuto. Y lo que tenemos básicamente es la misma lista que teníamos antes, con todas las propiedades divididas en pequeñas, medianas y grandes, y al mismo tiempo tenemos el conteo total de registros. Este es el conteo total, no se refiere al conteo de cuántas son pequeñas o cuántas son medianas, sino es el conteo global de toda la tabla. Entonces algo nos falló aquí, vamos a regresar y decíamos en el video anterior que tenemos que hacer un agrupado de acuerdo al campo agrupador por el que queramos visualizar la información. En este caso el campo agrupador es tamaño de propiedad. Entonces si tenemos un conteo nos falta hacer el agrupado de esta información. Vamos a ponerlo aquí, la sentencia group by, y simplemente escribimos el campo agrupador que es tamaño de propiedad. Ojo, no vayas a tomar el campo original porque vas a tener un resultado erróneo. Tienes que tomar el campo nuevo que estás creando con la sentencia case. Y ahora sí, si ejecutamos este código vamos a ver cuál es el resultado real. Y ahora vemos que tenemos un resultado mucho mejor. 157 casas o propiedades
categorizadas como pequeñas, 24 medianas y 86 grandes, y este es el resultado al cual queríamos llegar. Pero recuerda que este es el conteo global. Este conteo nos debería de dar 267 propiedades. Pero también recuerda que aquí tenemos un campo que nos dice cuándo una propiedad ya ha sido vendida y cuándo no. Entonces, ¿qué te parece si en lugar de contabilizar todas las propiedades, solamente tomamos en cuenta aquellas que han sido vendidas? Esto lo vamos a hacer colocando la condición antes de la sentencia group by. Entonces voy a bajar esta sentencia y aquí voy a poner mi condición. Y mi condición es que el status sea igual a sold. Tenemos que poner la palabra tal cual está aquí con mayúsculas y minúsculas porque si no, no nos va a dar el resultado deseado. Aquí ya la tenemos con la S mayúscula y las demás minúsculas. Y ahora nos debería de dar un resultado distinto al anterior. Vemos que así es. Tenemos ahora 121 casas pequeñas, 23 medianas y 51 grandes. Y esto solamente está considerando aquellas que ya fueron vendidas. Y este es uno de los tantos usos que le puedes dar a la estructura case-when para crear variables categóricas de acuerdo a diferentes rangos que quieras darle a una variable numérica. En este caso la variable numérica ha sido tamaño, pero puede ser, por ejemplo, la edad, salarios, en fin, cualquier variable numérica que pueda ser categorizada. Y con este video cerramos este bloque del lenguaje SQL dentro de SAS. El próximo bloque es algo que me han pedido bastante por los comentarios de videos anteriores y es el bloque dedicado al lenguaje macro. Todo lo que se refiere a macrovariables, al lenguaje macro, lo vamos a ver a partir del siguiente video, así que no te lo puedes perder. Nos vemos la próxima. Hasta entonces, happy coding.